Hola, ¿qué tal, mis niños y mis niñas? Un gran saludo a todos y todas. Bien, hoy tenemos un tema interesante. Se llama Yo estuve en ese lugar. ¿De qué se trata este Yo estuve en ese lugar? Vamos a ver un poco más. ¿Has pensado que sería muy divertido poder viajar al pasado y encontrarse allí con un personaje histórico o ser parte de un hecho que ha marcado a la humanidad? ¿Te has imaginado aquello? Pues bien, ahora vamos a realizar un taller eh, que se va a llamar Yo estuve en ese lugar. En este taller vas a hacerlo, lo que vas a hacer es escribir un reportaje sobre ese suceso, como si estuvieras en ese momento presente, si tú hubieras estado presente. Vamos a ver cómo realizarlo. Ya sabemos de qué se trata un reportaje, cuáles son las características de un reportaje, que lo hemos visto hace unas 2 clases atrás, y también hemos visto sobre la conjugación de los verbos. Entonces, con estas clases anteriores nos vamos a apoyar para poder realizar este taller. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es planificar. Ese es nuestro primer paso. Entonces, para planificar, yo te he traído un primer reportaje que yo te lo voy a pasar también como un archivo PDF para que tú lo puedas leer. Y en este momento voy a leer una parte, ¿no? Vamos a leer para que tú tengas una idea acerca de lo que yo te quiero que hagas en este taller, ¿no? De lo que queremos que tú produzcas dentro de este taller. Entonces vamos a leerlo. El azar más allá del horizonte. Unos marineros descubren nuevas tierras cuando intentaban buscar una ruta directa entre Europa y las Indias. Todavía queda el eco de los aplausos, risas y alegrías de la gente en Castilla, al recibir la noticia del descubrimiento de unas tierras desconocidas, que ha realizado una expedición de 3 barcos al mando de Cristóbal Colón, un desconocido marinero nacido en Génova hace 41 años. Estas tierras, tan lejanas que nuestras vistas no alcanzan tras el horizonte, se han hecho presentes poco a poco, a medida que las naves avanzaban sobre el mar. El descubrimiento de las nuevas tierras se debió a la equivocada interpretación de los datos que tenían los marineros que tripulaban los barcos. Todos pensaban que habían llegado a las Indias. Lo que no sabían era que iban a conseguir muchas riquezas al descubrir estas tierras tan espectaculares que estaban escondidas para todos. El objetivo del viaje era facilitar el comercio de las especies entre Europa y las Indias, pero de no ser por la ayuda de Fray Juan Pérez, uno de los religiosos del convento de Rábida, situado entre la confluencia de los ríos Tino y Odiel, no se habría podido encontrar estas tierras desconocidas. Fue este fraile quien consiguió convencer a los reyes de los beneficios que iba a resultar este viaje. Colón logró finalmente el apoyo de los reyes, quienes le han ayudado económicamente para realizar esta expedición, aunque a pesar de no tener ni un real, él buscó el medio de aportar 250.000 maravedíes que le habían prestado. El 17 de abril, hace apenas 8 meses, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, Granada, documento que otorgó a Colón el título de almirante de la expedición. Del puerto de Palos partió Cristóbal Colón hace 3 meses en 3 calaveras, la Santa María, la Pinta y la Niña, con una tripulación de 120 hombres. A todas las islas con las que se topaba en su rumbo por el mar,
Le pusieron nombres, pensando en el momento, como la Española, pues todos los marineros eran españoles, o la isla de San Salvador, porque era el día del santo. El 12 de octubre, Rodrigo, un marinero de Triana, vio una costa cubierta de palmeras y gritó el esperado grito, pensando que ya estaban en las Indias, pero lo que no sabían es que eran unas tierras desconocidas para todos. Al día siguiente desembarcaron en las islas de San Salvador. Más tarde volvieron al mar, aunque con la idea de llegar a las Indias, pero solo encontraron nuevas islas que bautizaron como Santa María de la Concepción y Fernandina. Un hecho de gran importancia que les ocurrió fue cuando iniciaron el recorrido de vuelta, el 16 de enero. Todo iba bien, hasta que el 12 de febrero empezó una gran tempestad y el mar comenzó a agitarse cada vez con más fuerza. Al no poder maniobrar, dejaron llevar por la corriente las calaveras y la Pinta perdió de vista a la niña. Cuando finalmente se anclaron, los cielos divisaron tierra que Colón conocía tan bien, las Islas Azores. El gobernador de las islas les invitó a desembarcar con intención de capturar. Colón rescató a los marineros secuestrados y al poco tiempo volvieron al mar. Ahora, 2 meses después del final de la expedición y aunque todavía se desconocen muchos datos, todos agradecen a Cristóbal Colón su interés en buscar una ruta directa entre Europa y las Indias, ya que si no hubiese insistido, no habría descubierto esas tierras desconocidas, ocultas tras el horizonte. Muy bien, aquí la idea de este reportaje que se hace en 1492 es de que tú tengas una idea de cómo se hace cómo se ha redactado un reportaje, ¿no? Para que tú tengas una idea de un hecho histórico. Muy bien, vamos al siguiente paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente es escribir alguna situación histórica de la que te gustaría ser partícipe para escribir un reportaje. Por ejemplo, yo estuve allí en el momento en que Pizarro apresó a Atahualpa, o yo estuve allí cuando Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas, etc. Entonces, en este punto, tú lo que debes de hacer es escribir qué situación histórica es la que tú necesitas o quieres ser parte para poder escribir ese reportaje. Perfecto, vamos a continuar. Redactar. Una vez que selecciones al personaje o al hecho histórico, vas a responder estas preguntas. ¿Qué personaje o hecho histórico escogí? Vas a contestar esa pregunta y luego contestarás la siguiente. ¿Cómo voy a contar el hecho? Entonces, responde esas 2 preguntas para que puedas pasar al siguiente paso. El siguiente paso es redactar el primer borrador de tu reportaje. Vas a tomar en cuenta los siguientes puntos que tenemos acá. Primero, considera la información que escribiste al responder las 2 preguntas anteriores. Luego, desarrolla el reportaje de manera ordenada. O sea, primero piensa en los antecedentes, o sea, qué pasaba antes del hecho histórico
o del hecho que realiza o la acción que realizó el personaje y las consecuencias que tuvo la participación o tu participación en ese hecho histórico. O sea, son dos puntos, antes y el después. ¿Qué consecuencias hubo después, verdad? De que tuvo la participación en el hecho histórico. Colócale un título. Tienes que poner un título que sea llamativo. Recuerda que eso estuvo en las clases de el reportaje. Luego vas a desarrollar la entrada. Redacta un párrafo introductorio que contenga el nudo del reportaje. Y finalmente redacta las conclusiones. No olvides también revisar que los modos y tiempos verbales, que fue la clase pasada, sean usados correctamente. Recuerda que tú tienes que estar en ese hecho, ¿verdad? Muy bien. Aquí este cuadro te podrá ser útil para que puedas poner a realizar tu primer borrador, poniendo el título, la entrada, una introducción, el nudo y las conclusiones. Recuerda poderte apoyar con las clases que vimos sobre el reportaje, las clases anteriores. Perfecto. Y no dudes también en hacerme cualquier pregunta acerca del tema. Revisar y mejorar. Para poder revisar y mejorar, utiliza esta rúbrica en donde vas a autorregular tu escritura y escribe en tu cuaderno la versión final. O sea, primero con este cuadro que yo tengo aquí, responde estas preguntas y una vez que tú hayas contestado estas preguntas acerca de tu primer borrador, vas a escribir tu versión final. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vas a contestar? O sea, ¿cuáles serían la rúbrica que vas a contestar? Van a tener los aspectos, tú vas a contestar sí o no y cómo lo vas a corregir si es que no lo estás realizando. El primer aspecto es: ¿pensaste en los antecedentes y en las consecuencias de tu presencia en ese hecho histórico? ¿Sí o no? Y lo corriges si es que hay algo que corregir. El siguiente aspecto es: ¿el reportaje ha sido redactado con base en su estructura? O sea, que tenga la entrada, el título, la entrada, la introducción, el nudo y la conclusión. O sea, si es que tú utilizaste toda la estructura del reportaje, sí o no. Y si es que no, debes de corregirlo. ¿Has narrado los hechos de manera objetiva? Sí o no. Y lo corriges. Cada párrafo desarrolla la idea con claridad. Tienes que observar si es que tienes los párrafos escritos una idea clara o una idea principal marcada claramente. Sí o no. Y lo corriges. ¿Son interesantes los datos elegidos? ¿Son realmente relevantes poderlos escribir? ¿Son interesantes para el lector? Sí o no. Y lo corriges. La otra pregunta es: utiliza correctamente los modos verbales o el modo de los verbos. La conjugación de los verbos. Entonces revisa si es que los tienes bien realizado y si no, lo debes de corregir. Y la última pregunta es: ¿el lenguaje utilizado es apropiado? Ojo con esto, yo siempre en las clases presenciales o en las clases que hemos tenido de manera virtual, yo les he indicado que nosotros siempre tenemos que hablar de una forma técnica, de una forma clara o que utilicemos términos adecuados para podernos dirigir hacia otras personas. Y esta no es la excepción. En un reportaje nosotros tenemos que tener términos no muy técnicos, pero tampoco técnicos que sean
muy populares o muy vulgares. Debemos de tener términos adecuados para que sean agradables a la lectura de las personas que vayan a leer nuestro reportaje. Perfecto. Una vez que nosotros hemos realizado esta revisión y escrito nuestra rúbrica, pues seguimos al siguiente paso. Publicar. Una vez que tú hayas hecho tu revisión y hayas modificado, pues bueno, nos vamos a preparar para poder realizar nuestra publicación. ¿De en qué consiste? En redactar la versión final del reportaje, ya corregido, con los modos verbales adecuados, con un lenguaje adecuado y escrito con todas las estructuras que tiene el reportaje. La vas a imprimir y luego vas a presentar una introducción con un video de 30 segundos y me lo vas a pasar. ¿Verdad? Este video de 30 segundos que tú lo vas a pasar, luego lo vas a subir en el WhatsApp y me lo vas a pasar para yo poderlo observar. Además de eso, debes de subir el reportaje en formato PDF en las tareas. Muy bien, chicos y chicas, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que puedan realizarla todos y todas y espero que les sea útil para poder ser unos excelentes escritores. Muy bien, chicos, chicas, nos vemos el día de mañana. Chao.